Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Feliz día miércoles. Eh, Siempre agradeciendo, el hecho de que tenemos vida y, bueno, de alguna manera, en forma relativa, también tenemos salud, ¿verdad? Como misericordia del Ser Absoluto. Y vivimos, pues, en este paso por esta dimensión de la realidad, de esta realidad que es una realidad determinada, sometida al espacio-temporalidad, mientras damos el salto, digamos, de superación para, siempre en esa dialéctica de vida y muerte, para al final terminando siendo uno con el absoluto, ¿verdad? Nuestra vida tiene sentido. El orden dado real también tiene sentido. Así que feliz tarde para todos ustedes. El día de hoy vamos a tratar de determinar el tema que teníamos ya establecido desde la sesión anterior, que era la dimensión normativa de las ciencias sociales y de la sociología como ciencia crítica de la sociedad. Lo último que habíamos planteado, habíamos establecido, es que la racionalidad sociológica de la sociología crítica, eh, al igual que la sociología también conservadora, la sociología burguesa, al final de los finales tienen que enfrentar la pregunta de hacia dónde marcha el ordenamiento social, hacia dónde marcha el sistema social. Tiene que responder a la pregunta de cuál es el deber ser de la vida social y de la dimensión social del vivir humano. El vivir humano tiene, por supuesto, una dimensión individual, ¿verdad? Como vida personal, pero también tiene una dimensión societal. Y esa dimensión societal se da, como ya dijimos en la primera sesión, dentro del sistema, un marco de objetivaciones dadas, los cuales se te imponen, y por eso hay objetividad por el lado del sistema, que se te impone, pero también hay objetividad por el lado del sujeto, que logra transformar esencialmente ese orden dado para poder construir una sociedad superior. Entonces, frente a la pregunta de cuál es el deber ser de la vida social, yo planteaba que hay como dos grandes enfoques, dos grandes marcos analíticos, ¿verdad? Que analizar. El primer marco analítico teórico es el marco de la sociología burguesa, de la sociología conservadora. Y ya lo examinamos, lo vimos. Pero estábamos pendientes un poco de determinar, de referirnos a cuál es el planteamiento, a la pregunta de cuál es el deber ser de la vida social, que proviene ya no de la sociología conservadora, sino de la sociología crítica de la sociedad. Y ambos marcos teóricos parten, digamos, de un instrumental metodológico, de un método específico. La racionalidad de la sociología conservadora utiliza la razón instrumental, como lo decíamos, que se pregunta frente a un fenómeno social, hace dos preguntas fundamentalmente. Primero, ¿cómo es el fenómeno social investigado? Y segundo, ¿por qué es como es? Preguntarse cómo es caer en el orden de la descripción del fenómeno, y preguntarse por qué es como es cae ya en la dimensión explicativa de las leyes fundamentales del fenómeno. Hasta ahí, hasta ahí. Pero la dimensión, digamos, metodológica de la sociología conservadora es meramente constatativa. Solo constata, solo contempla la realidad, ¿verdad? Y la explica. Explicar es únicamente poner en claro cuáles son las leyes que gobiernan el fenómeno. Hasta ahí no más. Pero no hay un movimiento de crítica. La sociología crítica, dialéctica, va a dar un paso más. Por supuesto, la sociología dialéctica se pregunta cómo es el fenómeno. También se pregunta por qué el fenómeno es como es. Es decir, también explica, pero da un paso más, muy importante. Va a preguntarse si el fenómeno, ¿qué es?
coincide o no coincide con lo que debe ser. Y entonces ahí pudiera darse, digamos, la opción de que el fenómeno que es, por ejemplo, el orden dado de la lógica del capital, es ya lo que debe ser y por tanto, si es ya lo que debe ser, es intransformable, porque ya es absoluto, ya es perfecto. Cuando las cosas son ya lo que deben ser, entonces no hay a dónde ir. La historia se terminó, no hay movimiento social y no puede haber crítica, digamos, esencial, solamente crítica apariencial. Pero esa es la primera posibilidad. Cabe la segunda posibilidad de que lo que es no coincida con lo que debe ser. Cabe la posibilidad de que la lógica del capital es de tal forma que no coincide con lo que la sociedad debe ser. Y cuando no hay coincidencia entre el ser y el deber ser, viene todo el trabajo de la crítica que abre lo posible, de la crítica que abre la posibilidad, digamos, de la dialéctica, en el sentido de negar las negatividades del sistema para pasar a construir una sociedad superior, mejor. Ahora, eh, como digo, la sociología crítica igualmente se pregunta cómo es el fenómeno, por qué es como es, y se pregunta además si el fenómeno es lo que debe ser. En este sentido, la sociología crítica de la sociedad, para esta sociología crítica, ¿verdad? El deber ser, el deber ser de la sociedad, de los fenómenos sociales, eh, y el deber ser de la praxis dialéctica científica no está determinada, el deber ser, ¿verdad? No está determinado, eh, primero por el sistema de intereses vigentes, no está determinado por el sistema de intereses o tampoco está determinado por la cuestión de las conveniencias, ¿verdad? O sea, la praxis de los sujetos dentro del marco de la realidad dada, que es la lógica del capital, la praxis no debe estar, o sea, la praxis que busca el deber ser no puede determinar su práctica buscando únicamente la conveniencia o el campo de los intereses personales. Tampoco puede estar determinado el deber ser por el sistema de deseos ególatras, hedónicos, que se dan en el orden capitalista. Es decir, estoy hablando aquí de todos los antivalores del sistema. O sea, el deber ser de la praxis, ¿sí? Del sujeto que se pregunta hacia dónde debe marchar la vida social y se da cuenta de que la realidad que es, pues no coincide con lo que debe ser la realidad, ¿verdad? O sea, que el hombre está llamado a ser feliz, pero de hecho no lo puede ser dentro de la lógica del capital. Todo lo contrario, es infeliz. Y vive en permanente contradicción con los demás, con el sistema, con uno mismo, con la naturaleza. ¿Sí? Entonces, el deber ser de la vida social del sujeto que se pregunta, ¿sí? Por su praxis y quiere ir más allá de la realidad que existe, no debe guiarse en la búsqueda, digamos, de la mera aceptación social, ¿verdad? O de la búsqueda del placer. Su deber ser no debe ser la búsqueda del dinero, el placer, la aceptación social, la belleza física, ¿sí? O el orden de las apariencias. Yo me acuerdo que en filosofía veíamos que, bueno, por algunos pensadores, pues las cosas son lo que parecen que son, ¿verdad? Punto. No tienen una esencia que buscar, ¿verdad? Las cosas son tal como se manifiestan, ¿verdad? La praxis del sujeto social que se pregunta por el deber ser de lo real no puede estar determinada por ese tipo de cosas, que son los antivalores del sistema. Ahora bien, ¿qué es? Preguntémonos ya positivamente, ¿qué es aquello que debe guiar la praxis del sujeto, del cientista social, desde una perspectiva crítica que se pregunta por el deber ser? ¿Qué es aquello que realmente debe guiar el deber ser de la sociología crítica? Pues lo que debe guiar la visión de la sociología crítica justamente es aquello que la ciencia sociológica
va a determinar, va a normar qué es aquello que es el deber ser de la vida social. Y esa es una de las tareas de la sociología. Eh, Uno de los grandes teóricos fundadores de la sociología clásico, Max Weber, fíjense bien, Max Weber decía que una ciencia empírica, cito las palabras de Max Weber, una ciencia empírica, como la sociología, no puede enseñar a nadie qué debe hacer, sino únicamente qué puede hacer. ¿Ves? En la visión de este fundador de la sociología, ¿verdad? Un pensador del siglo XIX, siglo XX, Max Weber, la sociología pues no tiene una dimensión crítica, no tiene una dimensión normativa, únicamente está ahí para decir qué es lo que el ser humano puede hacer. Ujú. Y es exactamente la lógica del poder lo que va a determinar qué es lo que el ser humano debe hacer. Entonces, la sociología para Max Weber no tiene una dimensión normativa, simplemente debe constreñirse, debe limitarse a constatar lo que los fenómenos son y nada más. Pero la sociología dialéctica, la sociología crítica tiene el deber de postular, digamos, el deber ser de las cosas. Y sobre todo en este caso el deber ser de la vida social capitalista, que en realidad ni siquiera es vida social, ¿verdad? Como vamos a ver, voy a citar a Marx dentro de un momento. Para Marx, la vida humana dentro de la lógica del capital, es decir, dentro de la sociedad capitalista, ni siquiera es una vida histórica. No alcanza el estatuto de ser una vida histórica, porque los sujetos no son sujetos. No hay libertad para el sujeto. El sujeto aparece como un pobre ser alienado, sometido a las disposiciones del sistema. Es el sistema el que le determina qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que debe hacer. Por ejemplo, a vos te dicen que si querés un profesional de éxito, un hombre o una mujer de éxito, ¿verdad? Tenés que tener plata, tenés que tener aceptación social, ¿verdad? Tenés que ser bello, adinerado, ¿verdad? Eh, Corrupto. La cosa es que el hombre de éxito, el éxito se mide a partir del tener. Entonces todo el mundo busca el tener, ¿verdad? Para ser hombre de éxito, ¿verdad? En la visión de los antivalores del capital, el éxito del hombre se mide por el tener, no por el ser. Lo importante es el tener sobre el ser. Es decir, es el oro sobre la conciencia. Pero esos son los antivalores del capital, ¿verdad? La sociología crítica va a plantear que el fundamento del deber ser son los valores trascendentales. Es la búsqueda permanente de los valores trascendentales. ¿Y cuáles son esos valores trascendentales? El bien, la libertad, la bondad, la justicia, ¿sí? El bien del prójimo, es decir, la centralidad del otro, ¿verdad? Estamos hablando aquí de valores trascendentales, ¿no? No se trata de que tener éxito significa tener dinero, ¿verdad? Tener éxito significa ser justo, ser bondadoso, tener libertad, buscar permanentemente el bien. Esos son los valores trascendentales que deben guiar la praxis del sujeto según la sociología crítica. Ahora, según la sociología crítica, ¿verdad? Que yo ya dije que el carácter crítico y científico de la sociología lo plantea Marx en el siglo XIX. Y entonces, Marx va a plantear claramente, ya con nombre y apellido, de una forma determinada, en una forma concreta, qué es el bien, qué es digamos, la libertad, qué es la bondad, qué es el altruismo. ¿Sí? Hago un punto aquí para contradistinguir la forma como la sociología crítica ve el altruismo, que es la centralidad del otro, buscar el bien del prójimo, el bien del otro, que está interconectado con los principios cristianos, curiosamente, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo ve la lógica del capital? ¿Cómo lo ve la sociología burguesa, la sociología conservadora?
La sociología conservadora gusta de remedar, de falsear la realización de los valores trascendentales. Por ejemplo, el altruismo y la búsqueda del bien común lo confunde con la limosna, al estilo Teletón, ¿verdad? Compartir lo que ya no te sirve, ¿verdad? Entonces, vos crees que estás realizando el bien porque eh, le regalás la ropita que ya no ocupás a la pobre hija de tu sirvienta. Entonces vos te sentís así, bondadoso. Eso es como la forma hipócrita de la supuesta realización de los valores trascendentales que se dan en la lógica del capital, ¿verdad? Pero es una forma hipócrita, ¿verdad? Farisaica, que se da en la lógica del capital. La lógica del capital también intenta ensuciar la praxis de esos valores trascendentales, ¿verdad? Uh-huh. Ahora bien, pero en realidad, ¿cuál es el deber ser? ¿Hacia dónde debe marchar la sociedad de acuerdo con Marx? Bueno, ya lo dije yo la vez pasada que para Marx la contradictoriedad social, los conflictos sociales clasistas entre la clase burguesa y la clase trabajadora, al final conducen necesariamente a la construcción de la dictadura del proletariado. Y también dije que para Marx la construcción de la dictadura del proletariado, es decir, del Estado socialista, del Estado proletario, ¿sí? Considerando que todo Estado es una dictadura. Hablemos claro, todo Estado es una dictadura, todo. Porque todo Estado va a velar por los intereses de la clase dominante. La clase dominante en el sistema capitalista pues son los capitalistas. Entonces el Estado es un Estado capitalista. Más bien dicho, una dictadura. El Estado capitalista es una dictadura de los capitalistas para imponer sus intereses en el conjunto de la sociedad. En el Estado socialista, en el Estado de la dictadura del proletariado, también hay una dictadura. Pero se trata ahora de la dictadura de la clase trabajadora para imponer sus intereses como clase trabajadora al conjunto de la sociedad. Es decir, para someter por la fuerza del Estado a todavía los vicios ahí y los burgueses que todavía hayan quedado medio pataleando, ¿verdad? Después de que hayan perdido su sistema social. Entonces, desde el Estado hay que someterlo, ¿verdad? O se corrigen o se corrigen. Pero para Marx dice que el Estado de la dictadura del proletariado es solamente el paso previo para llegar a la construcción de un deber ser mayor, que es la sociedad sin clases. Quisiera yo hablarles cómo entiende algunos aspectos, algunos elementos fundamentales de esa sociedad mejor que postula Marx, en forma ya específica, en forma concreta. Él le llama de varias formas, le llama comunismo científico, le llama reino de la libertad, ¿verdad? Pero veamos a qué se refiere. Voy a citar acá las palabras de Marx, si me lo permiten. Primero voy a dejar en claro el planteamiento marxista de por qué el ser humano vive no en una existencia histórica, sino que en una existencia prehistórica. Cito palabras de Marx. Las relaciones de producción burguesas son la última formación antagónica del proceso social de producción. Antagónica no en el sentido de un antagonismo individual, sino un antagonismo que proviene de las condiciones materiales de la vida. Pero las fuerzas productivas que se desarrollan en el seno de la sociedad burguesa brindan al mismo tiempo las condiciones materiales para la solución de ese antagonismo. Con esta formación social se cierra, por tanto, la prehistoria de la humanidad. Es decir, para Marx, la existencia burguesa dentro de la lógica del capital es una existencia prehistórica. ¿Por qué? Primero, porque hay un antagonismo estructural.
Es decir, es el sistema el que te obliga a entrar en contradicción, no solo contigo mismo, sino con los otros. ¿No me crees? Bueno, entonces decimos por qué las empresas multinacionales terminan quebrando las empresas pequeñas. ¿Acaso eso no es una contradicción? ¿Sí? ¿Acaso no hay contradicción entre los intereses de la clase capitalista y la clase trabajadora? En el proceso productivo, como te dije yo en la sesión anterior, ¿qué quiere el burgués, el dueño del proceso productivo? Vuelvo al ejemplo de Juan, trabajando en la fábrica de zapatos. ¿Qué quiere el dueño de la fábrica? Que Juan trabaje más y pagarle menos. Es más, si puede, no pagarle. Juan, como trabajador asalariado en ese proceso productivo de producción de mercancías llamadas zapatos, ¿qué quiere? Pues que le paguen más y trabajar menos. Es más, si pudiera no trabajar y que le pagaran sería mejor todavía. Antagonismo. ¿Qué acaso, qué acaso no vemos el antagonismo, la contradictoriedad que hay entre los procesos de producción de mercancías que ven a la naturaleza como un recurso? Hay depredación de la naturaleza. Todo el tema, por ejemplo, de la tala de árboles. O sea, hay una contradicción entre los procesos de producción de mercancías en la lógica del capital con la naturaleza. ¿Sí? Es decir, estamos acabando con el mundo, estamos acabando con el planeta. Todo el mundo se... Bueno, la cuestión del virus, ¿verdad? Uh-huh. De alguna manera tiene que ver con el descalabro ecológico. Entonces estoy hablando de que la lógica del capital es una lógica contradictoria, donde hay un antagonismo por todos lados. Todo está en contradicción. Todo. Si alguien compra los tomates, digamos, y pagó $10 por la caja de tomates, ¿sí? Pero él a la hora de venderlo tiene que sacar más de esos $10 y por tanto tiene que mentir. Tiene que mentir. Él no puede decir, mire, fíjese que yo compré la caja a $10, pero a usted se la voy a vender a 20. La misma lógica del sistema te obliga a mentir, te obliga a ser malo. En pocas palabras, estimados estudiantes. Es más, dentro de la misma lógica del capital ni siquiera se puede ser cristiano. Porque el sistema te obliga a ser perverso, te obliga a ser malo. ¿Sí? Exactamente por esa sensación, por esa visión, la gente terminan pensando y que así es la realidad, ¿verdad? Y que así es toda realidad posible, de que solo los pícaros, los vivianes, progresan. Y que para poder progresar, para ser hombre y mujer de éxito, tenés que ser pícaro. Porque el honrado, el trabajador, el que se dedica honradamente a cumplir las leyes y que todo lo hace bien, ese no prospera. Solo prospera el pícaro. Esa es la percepción que tienen las personas. Pero detrás de esa percepción hay algo cierto. Lo cierto es que es el sistema el que te obliga a ser malo. Y por tanto, lo voy a decir en unas palabras bastante fuertes, pero la lógica del capital es como la negación del evangelio. Es como la negación en la práctica, la negación estructural de los valores cristianos. No podés ser cristiano dentro de la lógica del capital. ¿De acuerdo? Tenés que entrar en contradicción con la lógica del capital. Y perdonen que yo derive este asunto al campo de la fe, pero de alguna manera quisiera yo un poco generar la idea de que todo tiene que ver con todo. ¿De acuerdo? Jesús de Nazaret tuvo que enfrentar los poderes establecidos de su tiempo, los saduceos, los fariseos, etcétera, etcétera, y al final tuvo que enfrentar también al poder del Imperio Romano. Bueno, ¿cuál fue la conclusión? Lo mataron, ¿verdad? En una cruz. No vivimos en una existencia histórica, somos seres prehistóricos, sometidos
como seres alienados a la lógica del sistema. Somos seres que no tenemos libertad. Libertad real. Y exactamente porque no tenemos libertad y somos seres sometidos, seres alienados, no somos seres prehistóricos. No somos seres históricos, sino prehistóricos. Pero, dice Marx, que exactamente dentro de la lógica del capital se generan las condiciones para poder superar ese antagonismo. Para pasar de ser seres prehistóricos a seres históricos. Ahora bien, ¿y qué significa ser seres históricos? Y en la pregunta de ¿qué significa ser seres históricos? Entra un poco la visión, digamos, la visión humanista, la visión de una antropología humanística en el pensamiento de Marx. Voy justamente a plantear algunos elementos de esa visión antropológica positiva y humanista que plantea Marx. Y exactamente dentro de ese marco humanista es que está la postulación del deber ser, de la sociología crítica. Bueno, voy a citar lo siguiente. Dice Marx, la doctrina de que el hombre es la más alta esencia para el hombre, es decir, con el imperativo categórico de derogar todas las relaciones en las que el hombre es un ser humillado, esclavizado, abandonado, despreciable. ¿Sí? Por ahí va la cuestión. Es la centralidad de la existencia humana. El hombre es la esencia del hombre. Y tiene que haber un proceso de humanización en la búsqueda de que el hombre no sea ya más visto o lleve una existencia, digamos, como ser humillado, esclavizado, abandonado, despreciado. Sigo leyendo un documento que yo escribí allá por los años 90. Recién yo había empezado a trabajar en la Universidad de El Salvador, en la Facultad Paracentral, ¿verdad? Entonces yo ya escribía mis cositas. Y en aquel tiempo yo decía, lo que voy a leer en este momento ya no es un planteamiento de Marx, sino que son mis ideas, ¿verdad? Cuando yo cite a Marx, inmediatamente yo les voy a decir, no, este cita de Marx. Lo que viene a continuación son mis ideas. Ahora, la racionalidad del análisis de Marx se dirige hacia la restauración del hombre total, del hombre como especie. Dice, ahora, para Marx, el reino de la libertad solo comienza, de hecho, ahí donde cesa o termina el trabajo dictado por la necesidad y la conveniencia práctica. Primer punto importante. El comunismo científico, gracias, el reino de la libertad comienza ahí donde termina, ¿sí?, el trabajo, que es un tipo de praxis, ¿verdad?, de realización humana y de transformación de la realidad, donde termina el trabajo, sí, pero el trabajo dictado por la necesidad y la conveniencia práctica. Es decir, el reino de la libertad termina ahí donde ese tipo de praxis especial llamada trabajo ya no es desarrollado por necesidad, por miseria, por obligación, sino que ese tipo de praxis llamada trabajo que transforma la realidad, tanto la realidad natural como la realidad social, la realidad personal, ese tipo de praxis llamada trabajo que debería servir para la humanización del hombre y para lograr que el hombre pueda ser feliz, ¿sí?, debe desarrollarse exactamente para eso, para que el hombre pueda ser feliz. Es decir, debemos ser felices trabajando. No como se da ahora, que la gente trabaja por pura necesidad, ¿verdad? Y justamente por eso es que el trabajo, en la lógica del capital, en el sistema capitalista, en la sociedad salvadoreña de hoy,
El trabajo es experimentado no como un disfrute, sino que es experimentado como sufrimiento, como dolor. Tengo que levantarme porque tengo que ir a trabajar. ¿Sí? Yo hablaría de que hay una perversión de lo que de lo que debe ser el trabajo en el capitalismo. En el capitalismo el trabajo es fuente de dolor. Y el trabajo asalariado, productor de mercancías, les dije la vez pasada, hace más rico al rico, fortalece al enemigo de clase, a la clase trabajadora, fortalece al Estado y deshumaniza al hombre. Ese es el trabajo en la lógica del capital. Ahora bien, algunos elementos fundamentales de lo que pudiera ser la sociedad, digamos, ya sin clases. Algunos elementos nada más. 3 condiciones esenciales para la realización de una sociedad sin clases, comunista. Primera condición, la victoria sobre la escasez. Victoria sobre la escasez, es decir, la posibilidad de satisfacer ampliamente las necesidades de la población, ¿verdad? Que manifiesta sus necesidades de manera histórica. Es decir, el primer elemento fundamental para que pueda haber una sociedad superior, un socialismo científico, es derrotar la escasez. Todo tipo de escasez, incluso la escasez de tiempo. Pero para derrotar la escasez se necesita elevar los niveles de producción y productividad. Sí, exactamente. Para eso es bueno el capitalismo, para elevar los niveles de producción y productividad a través de la aplicación de los adelantos científicos a los procesos productivos, pero eso impacta negativamente sobre la fuerza de trabajo porque genera desempleo. ¿Ya ves? Contradicción. Pero, de alguna manera, la lógica del capital nos enseña que es posible elevar los niveles de producción y productividad. Pero ese proceso productivo de mercancías que se da en el sistema burgués, ¿verdad?, es el que hay que abolir. Es decir, no debe haber explotación dentro del reino de la libertad. Igualmente, en el reino de la libertad tiene que haber proceso productivo. Pero un proceso productivo donde el hombre sea libre. Y tiene que haber un proceso de producción de bienes. Ojo, bienes, no mercancías. Bienes para satisfacer las necesidades de la población. ¿Sí? Acordate del concepto de mercado interno que yo te planteé en algunas sesiones anteriores. Mercado interno es la capacidad de consumo que tiene una sociedad determinada en un momento determinado. Perdón, la capacidad de compra, no de consumo, de compra. Ajá, pero la capacidad de compra está correlacionada con la posesión de dinero. Como equivalente general, a través de lo cual puedes acceder a los bienes producidos como mercancía. En el socialismo científico no tiene por qué haber producción de mercancías, sino de bienes. Es una sociedad donde no se necesita dinero para acceder a las mercancías. Se accede a los bienes producidos, sino que se accede de manera directa. El segundo elemento importante, además de vencer la escasez, ¿no?, a través del elevamiento permanente de los procesos de producción, la tecnología, etcétera, etcétera, pero un proceso que no implique la explotación del hombre por el hombre, un proceso productivo en el cual el hombre sea feliz y yo me sienta feliz produciendo zapatos, si eso es lo que quiero, ¿verdad? Viene el segundo elemento muy importante a considerar. El segundo elemento muy importante para construir esta sociedad sin clases es lo que Marx llama el politecnicismo. Politecnicismo o la formación polivalente de los individuos de manera que permita la permutación indefinida de las tareas de producción más diversas y de las tareas de administración, de gestión y de creación libre. El politecnicismo se refiere a que
Los sujetos son libres pues para trabajar donde quieren, en lo que quieren, a la hora que quieren, ¿sí? Yo en la mañana puedo decir, bueno, de las 8 de la mañana a las 10 yo voy a ir a producir zapatos, pero más tarde voy a ir a las clases de violín y después, más tardecito, voy a hacer otra cosa, voy a ir a correr. El sujeto es libre y maneja su libertad, ¿ya?, según su desarrollo individual, como sujeto individual. O sea, en el socialismo científico la cuestión de la vida, de la individualidad del sujeto es importante. Cada quien debe realizar su subjetividad personal según le plazca. Eso es el politecnicismo. ¿Sí? Entonces ya vos trabajás porque querés y donde querés, en el tiempo que querés y si querés. ¿De acuerdo? ¿Sí? Primero, derrota de la escasez. Segundo, el politecnicismo. Y tercero, muy importante considerar, la abolición del trabajo como obligación impuesta por la miseria y los fines exteriores. Fíjate bien, la abolición del trabajo como obligación impuesta. O sea, no se trata de la abolición del trabajo en general, no, se trata de la abolición del trabajo como una actividad impuesta. Ese tipo de trabajo que tú haces de manera obligatoria, porque si no trabajas no tienes dinero, y si no tienes dinero no tienes acceso a las mercancías, y si no tienes acceso a las mercancías pues te morís de hambre, ¿verdad? Ese tipo de trabajo es el que tiene que ser abolido. Pero sí tiene que haber trabajo, en la lógica del politecnicismo, como producción libre, ya no de mercancías, sino de bienes para la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Estos son por lo menos tres elementos fundamentales en el planteamiento de lo que la sociedad debe ser para Marx. Entonces, en Marx exactamente es la postulación de un deber ser, lo cual es muy importante. Por eso digo yo, la ciencia social crítica, la sociología crítica, tiene una dimensión normativa porque tiene que plantear un deber ser, hacia dónde debe moverse la sociedad. ¿Ves? Ya vimos más o menos cuál es el deber ser de Augusto Comte, cuál sería el deber ser de Durkheim joven, Durkheim maduro. Ahora estamos viendo cuál debería ser el deber ser de Marx. Pero hay siempre la postulación de un deber ser, y esto es lo fundamental e importante. Realmente, bueno, otro elemento de la visión dialéctica de la sociología crítica consiste en que el deber ser de lo real puede superar esencialmente los fenómenos investigados. Se trata de investigar la realidad no solamente para contemplarla y para decir pues sí, cómo no, eso es lo que está ahí, vea, punto. Hay que ir más allá, a través de una praxis transformativa guiada, orientada por ese deber ser. O sea, la praxis de los sujetos, ¿sí?, que son sujetos, y ojo, en la lógica del capital, los únicos que verdaderamente son sujetos, ¿sí?, son los miembros de la clase trabajadora cuando tienen conciencia social, es decir, cuando no son alienados. Ellos son la clase revolucionaria, ellos son los sujetos revolucionarios, ellos son los que plantean el deber ser, hacia dónde debe ir la sociedad. Sí, ellos son los miembros de la clase revolucionaria, sí, solo sí, tienen conciencia de clase. Y también, sí, solo sí, tienen un marco de análisis crítico, que es exactamente el que les provee, el que les da, ¿sí?, el análisis marxista de la realidad, el análisis crítico de la sociología, que plantea Marx. ¿Ves? Ellos son los sujetos revolucionarios, no cualquiera. No cualquiera, dije yo, miembros de la clase trabajadora, con conciencia de clase. Quizá en la próxima sesión vamos a tener que ver un poco qué es eso de las clases sociales, ¿verdad? O sea, no cualquiera es miembro de la clase social solo porque lo piense o solo porque lo pretenda. Habría que ver cuáles son las características y las condiciones para ser miembro de la clase.
Ya estoy planteando una, debe tener conciencia de clase. Ahora, pero si no tiene una visión marxista de la realidad, una visión crítica, desde la sociología crítica, pues no puede ser miembro de la clase revolucionaria. Es más bien todo lo contrario. Son enemigos de la clase revolucionaria. Eh, Voy a dejar, digamos, esta sesión de clase con ustedes hasta acá. Aún queda una pequeña parte, una pequeña colita, pero la vamos a abordar el día lunes, donde, de acuerdo con el programa, pues tenemos un poco de más tiempo. Tenemos como hora y media. La sesión del día miércoles, pues teóricamente es de una hora, pero yo, en la poquita experiencia docente que tengo, ¿verdad?, de 31 años, me indica que el principio leninista de que más vale poco pero bueno, me parece que es lo que mejor funciona, porque ¿de qué sirve sobresaturar al estudiante con un montón de conocimientos, de temas, de planteamientos, etcétera, etcétera? ¿Sí? ¿De qué sirve sobresaturar, digo yo? Creo yo que sería antipedagógica. Más vale poco pero bueno. Me interesa más que tengamos como las cuestiones elementales y fundamentales del pensamiento crítico, ¿verdad? Y ya para orientar la reflexión sobre nuestra propia realidad. Así que yo no tengo el interés de sobresaturar, los muchachos tranquilos, no se preocupen, ¿verdad? Y por supuesto que yo en los parciales les voy a preguntar sobre cositas muy fundamentales. Así que por favor, tengan fe, todo va a salir bien. Ya les dije, trabajemos como un equipo. Ustedes y yo trabajando juntos para lograr el propósito de que todos aprobemos nuestro curso. Vamos a hacerlo de esa manera, vamos a luchar ambos, ustedes y yo. ¿Les parece? Vamos a cerrar la clase en este momento. Les deseo una muy feliz tarde, agradeciéndole al ser superior, al absoluto, ¿verdad?, que nos ha permitido tener un día más y poder estar en comunicación con ustedes. Ya les dije, yo soy marxista-leninista. Usualmente los marxistas-leninistas pues son ateos, pero yo no, yo soy un marxista-leninista creyente, cristiano, porque tengo más razones para creer y las puedo fundamentar científicamente que razones para no creer. Tengo yo esa gracia, pues no sé, ¿verdad? O sea, la misericordia de Dios me ha dado esa oportunidad de poderlo entender. Así de que pasen muy feliz tarde, ánimo, adelante, todo va a estar bien. Hasta la próxima.